y pedirle de favor a la moneda que haga lo suyo, desapareciendo poco a poco y buscando en el centro de la baraja. Poco a poco va a ir buscando hasta empezar a materializarse encima de una de las cartas. Por ejemplo, esta de aquí. Sean bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien. Estoy muy emocionado de estar aquí de nuevo con un truco completamente revelado para todos ustedes. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría darles una pequeña introducción de este efecto, ya que no es un efecto únicamente con cartas, sino también con monedas. Y es un efecto muy sencillo de realizar y muy impactante, y lo más sorprendente de todo es que no necesitas nada, absolutamente nada de preparación. Con tan solo aprenderte un par de pasos, te aseguro que vas a poder sorprender a cualquiera y vas a poder ser el alma de la fiesta, así que pon mucha atención, ya que te aseguro que con este efecto sacarás muchísimas sorpresas. Ahora sí, sin más que decir, vayamos con el efecto, y si es que te gusta, te invito a que te quedes a la revelación. ¡Vamos allá! Para este efecto, además de utilizar una baraja de cartas completamente mezclada, voy a utilizar la ayuda de una moneda de plata, la cual nos va a ser de mucha utilidad en unos momentos. Pero para esto debemos elegir una carta que será la protagonista de una búsqueda. Por ejemplo, esta de aquí. Quiero que la veas muy bien y que la recuerdes, ya que no solamente yo no la quiero ver, sino que además la vamos a perder en el resto de la baraja. Voy a echar cartas hasta llegar aproximadamente al centro de la baraja, por aquí. Y quiero que se vea claramente cómo la carta seleccionada se pierde en medio de todas y todas las cartas, hasta llegar a la última. Ahora, yo no pude ver qué carta era, sin embargo hubo alguien que sí vio cada detalle de la misma. Hablo de la moneda, ya que siempre estuvo cara arriba, y esto fue precisamente para poder ver los rasgos principales de la carta, como la denominación, el color y el palo. Rasgos suficientes para poder determinar e identificar de qué carta estamos hablando. Yo solamente tengo que acomodar las cartas y pedirle de favor a la moneda que haga lo suyo, desapareciendo poco a poco y buscando en el centro de la baraja. Poco a poco va a ir buscando hasta empezar a materializarse encima de una de las cartas. Por ejemplo, esta de aquí. No en dos, no en tres, y no en cualquiera, sino exactamente en una carta. Y si realmente la moneda no tiene equivocación, llegaría a la carta del espectador, como es el 5 de tréboles. ¿Qué tal te pareció este efecto? De verdad es uno de mis favoritos, ya que no solamente es sorprendente, sino que, como te digo, es un efecto que puedes realizar en cualquier momento sin ninguna preocupación. Así que ahora sí, sin perder ni un segundo más, te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Bien, llegamos a la revelación del efecto, así que pongamos mucha atención. Para esto vamos a utilizar tres cosas. Número 1, una moneda. Número 2, una baraja de cartas. Y número 3, y la más importante, una segunda moneda. Así es, gracias a esta segunda moneda es que podemos conseguir no todo el efecto, pero sí gran parte de la sorpresa de este efecto. Así que vamos paso por paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, tener la baraja en nuestras manos y la moneda en esta posición. Yo donde la pongo es exactamente en el dedo anular y en el dedo medio, de esta manera. ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar la baraja justo por encima, no completamente como si fuéramos a repartir cartas, sino como si estuviéramos agarrando un taco, como si nos fuéramos a comer un taco, exactamente de esta manera. Entonces, ya que estamos en esta posición, vamos a pasar las cartas, puede ser de una en una, o bien como lo vieron en la presentación, una en una y después un montón un poco más grande, y así, para hacerlo todavía más realista. Así que vamos pasando cartas, y esto sirve únicamente para reforzar la idea de que no hay nada fuera de lo normal. Es decir, si puedo mezclar la baraja,
créanme que lo último que va a pensar el público es que tenemos una moneda escondida en nuestros dedos. Así que mezclamos completamente normales. Si se cae una carta, si se da la vuelta, no hay ningún problema. Entre más normal se vea el efecto, es mucho mejor. Ahora, llegando a este punto, es muy importante que utilicemos la moneda siempre en esta zona. Tenemos la moneda, tenemos las cartas y ahora nos vamos con la carta protagonista. Es esa carta que puede ser cualquiera, no tenemos cartas repetidas, no debemos forzar ninguna, simplemente damos a elegir y que el público seleccione la carta que guste. Por ejemplo, esta de aquí, la J de corazones. Ok, nos vamos a enfocar en la J de corazones. Para esto yo digo, yo no quiero ver la carta, y es precisamente en este momento donde ocurre la magia, porque aquí es como si realmente le estuviéramos diciendo a la moneda, ok, vela, como si fuera una cámara, quiero que la registres, quiero que la veas para que al final del truco el público diga, ah, con razón estuvo enfocando la carta en la moneda, y obviamente esto es todo falso, pero como les acabo de decir, le crea todavía más ilusión y un porqué al efecto. Así que pasamos la carta y decimos, ok, yo no la quiero ver, memorícenla ya que la vamos a apartar al mismo tiempo que aparto la moneda, dejando un espacio libre en la mesa para empezar a tirar cartas, de una en una o por montones de esta manera. Llegando prácticamente al centro de la baraja, vamos a hacer lo siguiente. Mientras yo tomo la carta, igual y no la tomo por completo, sino que simplemente la enseño de esta manera, esto lo voy a aprovechar para tapar mi otra mano y pasar de aquí a aquí. Como pueden ver, tenía las cartas así y paso de esta manera. Ahora ya no estoy sosteniendo, digamos, con esta parte central de mis dedos, sino justo con la yema de mis dedos. Y esto lo hago para que se me facilite más el tomar cartas de esta manera y aventarlas, ya que si estuviera en la otra posición, teniendo la moneda justo en el centro de mis dedos, sería mucho más difícil. Créanme que esto lo he probado de las dos maneras durante mucho tiempo y es mucho más difícil poder llegar hasta el centro que tenerlo en la orilla y ayudarme de los dedos para pasar la moneda al resto de las cartas que van a ir justo encima de la carta del espectador. Así que tiramos cartas, me voy hacia la carta del espectador y rápidamente cambio a esta posición. Ahora, estoy en esta posición, ¿qué es lo que sigue? Bien, enseñamos la carta, la coloco justo como si fuera la carta que seguiría en la secuencia donde estoy tirando todas las cartas. Y aquí sí es muy importante no aventar solo una carta, porque si aviento una carta, sonaría así. Si incluyo la moneda, ya no coincide algo, y tal vez sí la puedas colocar justo en el centro para que tape, porque también si es una carta, es muy probable que la moneda en algún momento se vea de esta manera. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un bloque de cartas. No es un número exacto, pueden ser 6, pueden ser 5, pueden ser 2 cartas, pero el chiste es que coincida algo. Si aviento una, sonaría así. Si aviento varias, ya tendrían más peso. Y si le agrego más peso, puedo meter la moneda para que el sonido no se vea tan afectado y coincida con la realidad. Aviento las cartas, aviento la moneda, y esto es muy fácil de realizar. Simplemente tomo un montón de cartas, oculto la moneda y aviento. Como pueden ver, ahí el cerebro no crea dudas porque no tiene por qué hacerlo. Simplemente aviento más cartas, suena más fuerte, así que no se ve algo extraño. Simplemente el público lo va viendo, ni siquiera lo va analizando porque todo parece estar en orden. Así que aviento las cartas y continúo con el resto de la baraja hasta llegar a la última carta. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Simple y sencillamente tomar todas las cartas. Yo, para esto no hacerlo, digamos, tan misterioso y tan preocupado porque la moneda no se vaya a salir o que el público pueda ver algo extraño, lo que hago es hablar. Siempre que nosotros hablamos, logramos que el público se dirija no solo en lo que estamos haciendo con las manos, sino también en nuestra voz. Y automáticamente, si yo escucho un ruido arriba, voy a voltear arriba. Si escucho un ruido abajo, voy a voltear abajo. Siempre y cuando alce la voz. Entonces tenemos que encontrar el punto exacto para alzar la voz y crear más atención en nuestra voz, en nuestro rostro, en nuestra parte superior del cuerpo y no tanto en nuestras manos. Así que digo, ok, yo no vi la carta, pero hubo alguien que sí la vio. Estoy hablando de la moneda. Aquí toda la atención se encuentra en la mesa, pero ahora digo, la moneda tuvo el poder suficiente para ver la carta, y aquí poco a poco estoy haciendo que las personas me vean más a mí y no tanto a lo que estoy haciendo.
Aquí voy platicando, mientras cuadro todas las cartas y me aseguro que la moneda quede bien colocada. Ahora, llegamos a este punto que es lo que tenemos que hacer. Mientras seguimos hablando, lo que vamos a hacer es cuadrar bien las cartas, llevar un poco atrás por si la moneda llegara a irse adelante, tenerla bien asegurada de que ahora está del centro para atrás. Y ya que estamos en esta posición, vamos a empezar a repartir las cartas. Y ahora aquí hice mucha presión precisamente para que se notara esto. Cartas separadas, cartas juntas, y aquí hice una separación muy clara. Quiere decir que la moneda está aquí. ¿Cómo evitar esto sin sentirnos presionados? Siempre que yo desplace las cartas de una forma tranquila, se va a ver más disimulado. Como pueden ver, aquí ya no se nota tanto. Yo sé que está aquí, pero porque yo tengo bien calculado, pero realmente entre más lo practique, menos vamos a poder distinguir dónde se encuentra la moneda, como es el caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? La desaparición de la moneda. ¿Cómo vamos a lograr esto? Muy sencillo. Tengo tutoriales donde puedo enseñar esto de forma muy detallada, pero para quien no lo haya visto, aquí se los dejo. Vamos a tomar la moneda en esta posición, teniéndola con mi dedo índice, por detrás mi dedo pulgar y recargando un poco mi dedo medio para que la moneda esté bien segura en mis manos. Y lo que tengo que hacer es llevarla a la otra mano. Mientras hago esto, voy a ocultar la moneda de esta manera. Es muy sencillo, ya que tengo el dedo pulgar por detrás y lo único que tengo que hacer es rápidamente arrastrar mientras mis 4 dedos que están por delante la cubren por completo. Ahora, mientras hago esto, mi otra mano, ¿qué hace? Cerrar. Pero cerrar como si realmente tuviera algo. No voy a cerrar como si estuviera apretando algo durísimo, porque le tengo que dar ese volumen, ese realismo a la moneda. Así que tengo la moneda, tapo y cierro. Tapo, cierro. Y al momento de hacer estos dos movimientos juntos, es que ocurre la magia. Ya que realmente no pasó nada, pero estoy simulando que realmente lo hago. Y con esto logro que la moneda realmente parezca que está desapareciendo. Si quiero agregar todavía más ilusión, lo que voy a hacer es un regazo. ¿Qué significa esto? Dejar caer la moneda precisamente en mi regazo, es decir, en el centro de mis piernas. Al hacer esto, estoy ocultando todos los movimientos para que la moneda desaparezca no solamente de una, sino de ambas manos. Aquí estoy haciendo el movimiento muy exagerado, pero realmente se puede hacer muy fácil y sin tirar la moneda y bajar la mano. No, todo es muy tranquilo para que realmente el público no sospeche en ningún momento. Ya tiré la moneda, ¿qué es lo que sigue? El paso final. Créanme que si ya pasamos esto, ya pasamos todos los tipos de riesgo, ya pasamos todas las, digamos, las situaciones que nos pueden afectar y que el público puede ver algo raro, pero si ya llegamos aquí, ya llegamos al punto de tensión para el público, pero el punto de tranquilidad para uno, ya que lo único que tenemos que hacer es ir apartando cartas mientras decimos que la moneda desapareció y se está materializando justo encima de la carta. Y aquí créanme que mientras hagamos presión vamos a distinguir. Yo sé que la moneda está aquí porque la siento, entonces tengo que ir quitando sin llegar a la orilla de la carta porque podría empujar la moneda y podría quedar abajo de todas las cartas. Entonces ya una vez que la sentí, aprieto, digamos, la orilla de la moneda justo aquí para no apretar aquí y llevarla hacia el otro lado, sino que la aprieto aquí para siempre mantener la moneda justo en la carta donde está la carta seleccionada. Así que voy quitando cartas hasta llegar a la carta seleccionada. Aquí coloco en el centro, retiro y digo, mira, nada más en una, no hay otras monedas. Solamente se materializó en una carta. Y si estamos en lo correcto, debería ser exactamente la carta elegida. Giramos y es precisamente la J de corazones. Ahí está. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que realmente te haya gustado este efecto y si fue así, que lo pongas en práctica. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales, no solamente para que te enteres de todo lo nuevo que estoy subiendo en cada una de las plataformas, sino también para que me envíes tus videos haciendo estos trucos de magia a tus conocidos, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a quien quieras, pero para ver que realmente te está gustando el contenido y sobre todo que lo estás poniendo a prueba, ya que créeme que el mundo necesita magia y tú eres el encargado de compartir esta magia para provocar
provocar esa sensación de imposibilidad e ilusión que muchas veces necesitamos. Y bien, si realmente te gustó el video, espero que me regales un like, que te suscribas activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal, y obviamente que compartas este video con alguna persona a la que creas que este tipo de contenido le puede interesar. Recuerda también que me puedes comentar aquí abajito si te gustó el video, tu parte favorita o bien alguna idea para un próximo video. Créeme que leo todos los comentarios y muy probablemente tu comentario sea la idea principal para el siguiente video. Y bien, sin más que decir, me despido. Esto fue todo por el día de hoy y ya saben que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.